el gobierno ha generado una baja en la participación, ya que hoy día tampoco como estudiantes hemos visto cosas concretas que ha levantado el movimiento estudiantil para poder ganar y así poder tener un triunfo que nos permita también motivar a nuestros compañeros para seguir en la lucha, ¿ya? Eso también va de la mano con que la ganada que tuvo el movimiento estudiantil es el avance cualitativo en cuanto al debate, cómo nosotros logramos instalar en la comunidad, cómo logramos instalar en la sociedad las demandas de la educación. Hoy día el 80% del país está a favor de la educación gratuita. Hoy día hay que buscar los mecanismos, solamente falta una voluntad política, una iniciativa política por parte del gobierno para poder hacer real estas demandas que se levantan del mundo social y que ya han mencionado también anteriormente la profesora como despedio, que es necesario hoy día que desde el mundo social estas demandas se puedan levantar en conjunto, ya que nosotros... Avanzar en cuanto a proyección como movimiento estudiantil y como movimiento social que de a poco se va configurando. En 2011 creo, desde mi punto de vista, que hay dos grandes aprendizajes. Uno tiene que ver con que pasamos claramente de las demandas sectoriales o gremiales del mundo de la educación a una demanda política con visión sistémica del problema de la crisis de la educación, que incluso detenta ciertas concepciones ideológicas que estructuran el modelo educativo que actualmente nos impere y que hace crisis, ¿cierto? Este modelo de mercado, este modelo de impuestos que se ha venido desarrollando y profundizando durante las últimas décadas. Es decir, que hay una cierta concepción de que el sistema educacional impuesto fue conscientemente estructurado para la reproducción de la desigualdad social, pero también como mecanismo de control y de difusión de alguna forma ideológica del modelo neoliberal. Reproductor de desigualdad, ¿por qué? Bueno, algo que a todos nos parece aberrante, porque dado el nivel de desigualdad que hay en Chile, que más encima la educación sirva para no solamente... Claro, podrían decirme no, ¿para qué? Porque la institucionalidad política está delegitimada, porque hay un sistema binominal. Si mientras no se cambie el sistema binominal, no sirve disputar ese espacio. Bueno, pero es que ¿cómo se va a cambiar el sistema binominal? Pues si se planteó cambiar el sistema binominal y el gobierno dice no, no es prioridad, ya ahí quedó. Si para cambiar el sistema binominal igual se requiere una mayoría. Entonces realmente yo creo que hay un tema que es un gran desafío para el movimiento social y que requiere mucha altura de mira y requiere también una suerte de dejar de lado esas diferencias mezquinas que hay en el movimiento. Dentro de la misma izquierda, de las mismas organizaciones, que yo no me junto contigo porque tú eres más reformista que yo, o yo soy más revolucionario que tú, o yo soy más representativo que tú. Eso no puede pasar. O sea, si finalmente, ¿para qué vamos a desperdiciar un momento tan oportuno, una oportunidad política tan grande que tenemos en Chile, en procesos de atomización del movimiento social? Eso sería un error garrafal. Eso sería, en el fondo, pisar el palito. Es caer en el juego que ellos quieren. Divide y vencerán, ¿cierto? O divide y gobernarás. Y esa atomización hoy día no la podemos permitir. Y es responsabilidad de todos no permitir que eso pase. Porque al final, además, yo creo que ellos son los que más conciencia y clase tienen y que a la asamblea y las discusiones de base con lo que son instancias de representación. Y sobre todo hoy día, porque cuando surge esta necesidad de mayor, bueno, con el tema del empoderamiento, no, a lo mejor empoderamiento, pero toda esa gente que no tiene una orgánica de representación, pero que quería participar en el movimiento, ¿qué es lo que hizo? Por ejemplo, fue ir a la Asamblea Nacional, a las asambleas territoriales. Y había representantes, qué sé yo, de los secundarios, de una centro estudiantil de federación, de los universitarios, del colegio de profesores. Había mucha gente con orgánica, pero había otra gente que no tenía ninguna orgánica. Padres apoderados que llegaron así, y bien, pues bienvenido sea que participen, que se empiecen a sumar en que puedan aportar y sentir que aportan y que su opinión, sus ideas sean consideradas y sean parte de las decisiones. Y eso es sumamente bueno. Aunque me digan que él, como opinión personal, no representa a mí, no importa, pero está bien, si su opinión es buena, que quede, síntesis. ¿Sí? Entonces yo creo que esas cosas hay que entender este proceso que se está dando, que no es rígido, que no es que solamente esté en la organización, en la estructura o los representantes, sino que tiene que ser más dinámico, más diverso y que tiene que garantizar.
Yo quiero aclarar primero que no vengo así como el estudiante iluminado a decir qué tienen que hacer los trabajadores de aquí en adelante, sino que a plantearle o hacer quizá un emplazamiento producto de una necesidad que surge desde el mundo estudiantil, pero también desde el mundo del movimiento por la educación. Como ustedes se habrán enterado en las calles o a través de los medios de prensa, el 2011 fue un momento importante para nosotros, para el país en su conjunto. Se levanta con fuerza una demanda legítima, básica, como lo es el derecho a la educación. Una demanda que concitó el apoyo de gran parte de la ciudadanía y que nos hizo converger ya no solamente a los estudiantes secundarios, universitarios en conjunto, sino que también a los profesores, a los trabajadores de la educación, a los padres y a los apoderados. Una demanda que no solamente dice relación con que necesitamos un Estado garante del derecho a la educación, sino que una demanda que apuesta a cambiar el paradigma con el cual se sustenta nuestro actual modelo de desarrollo basado en el mercado, en que todo lo hace, todo recae en la lógica mercantil, ¿cierto? Este modelo neoliberal que hace que todo se transforme finalmente en un mercado de intereses privados y no en lo colectivo, no en lo público. Y que nos llamaba a decir que la educación no podía ser simplemente un bien de consumo, no era una inversión individual, no era que la familia tenía que invertir en su hijo para poder generar una rentabilidad futuro, sino que es simplemente un derecho y el Estado tenía que garantizarlo como tal. Que a través de la educación también queríamos cambiar la sociedad, que queríamos que formando no solamente técnicos, profesionales, sino que formando ciudadanos conscientes y críticos y con la herramienta necesaria, se podían hacer desde ahí transformaciones en nuestro país para avanzar en un futuro distinto. Y eso fue la aspiración que tuvimos y eso fue el desafío, y hoy día nos vemos enfrentados a que hay un gobierno de que realmente no ha mostrado ninguna disposición a hacerlo. A señorita Camila quiero hacerle la siguiente pregunta. Con todo respeto, queremos que usted se hubiera pasado por todos los talleres de cómo trabajamos, de cómo abusa la empresa con nosotros, con todos los trabajadores, a nivel de todo el sistema de trabajo que hay en la planta, lo que se abusa. ¿Por qué no viene una ministra de Defensa? ¿Por qué no viene una ministra de Trabajo que venga mal a saber la realidad de las cosas? Eso es lo que estamos mal nosotros. Hay estas cosas que están mal en la planta, pero nadie quiere decir nada. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. Pero la realidad es esa, de que aquí hay muchos trabajadores que se quedan callados. Nadie quiere hablar nada. ¿Por qué? Porque el sindicato, tal como decía Lago, nadie quiere acompañar al sindicato. Pero si nos diéramos cuenta nosotros, si no tuviéramos sindicato, lo echarían a todos en la planta, sin miramiento. Esa es la verdad. Eso es lo que... Siempre nos preguntan, y a mí me han preguntado una cantidad de entrevistas siempre, y qué pasó en Chile en el 2011, y qué fue este despertar, y muchas otras como observaciones que vienen de discusiones con compañeros. Todos señalan de que en Chile se rompió el miedo que tenían nuestros padres, ¿cierto?, producto de la dictadura, este miedo a opinar, cuando uno opinaba o decía, no, esto es política, no te metas porque te van a despedir. O por traumas propios del legado de la dictadura, que son cuestiones que son herencias difíciles de las cuales despojarse así de simple. Yo creo que en parte se rompió el miedo, y los jóvenes obviamente, como no vivimos directamente la dictadura militar, dijimos, no, o sea, esto no nos gusta y hay que salir a defender nuestros derechos y no importa, y quizás tengamos miedo, pero no nos paraliza ese temor. Eso es lo bueno, porque también tenemos temores, o sea, tenemos miedo, pero no por eso nos paralizamos, no actuamos, no hablamos. Pero yo creo que todavía existe mucho temor, a pesar de lo del 2011. Y existe temor porque si bien la dictadura se terminó, estamos en una etapa de post-dictadura, donde muchos amarres represivos siguen vigentes, los problemas de la sindicalización, de los temas de los derechos a huelga,
el tema de las persecuciones políticas que se generan al interior de distintos espacios, no solamente a nivel sindical, sino que también, por ejemplo, a nivel estudiantil, a nivel de los establecimientos educacionales, algo evidente. Aunque estemos en democracia, eso se da, y por eso pongo entre comillas democracia. Los estudiantes en establecimientos privados no pueden constituir centro estudiantes menos federación porque son perseguidos, son expulsados. Así también los trabajadores de los establecimientos educacionales. Evidentemente que todavía hay mucho temor. Pero hoy día tenemos que empezar a dejar atrás ese legado, yo creo, dictatorial, empezar a atrevernos un poco más. Y quizás sea un poco patudo de nuestra parte llamar a que los trabajadores se atrevan. Porque uno no entiende a lo mejor las condiciones de opresión que hay o los riesgos a los cuales se puede acometer, ¿cierto? Si es que uno opina, se moviliza o se organiza. Pero yo creo que hay un momento oportuno hoy día en Chile para poder avanzar. Y hay cosas que nos llaman y nos obligan a eso. El compañero decía que hay cuestiones que son intolerables. Los abusos que se dan en las condiciones laborales, pero también, más allá de la precarización del trabajo y de la forma de explotación que hay, es como uno ve que, a pesar de todo esto, o gracias a todo esto, hay unos que se están enriqueciendo constantemente. Y eso yo creo que cada vez se hace más insostenible. Y eso es la crisis que se genera. La crisis en la educación no solamente se da por la segregación que se da en el ámbito de la educación, o lo insostenible que es pagar para la familia la educación, sino porque también se ve que hay un grupo sostenedor, un grupo de empresarios, de gente que está además lucrando con esto, que está haciendo un gran negocio. A nosotros se nos prometió movilidad social con la educación, que todos iban a ingresar, que todos iban a ser felices, y esa promesa no se cumplió, se traicionó. Y se traicionó porque el modelo está pensado no para garantizar la educación a todos buena, una educación gratuita, pública, a todos, no, es para generar un negocio, para generar rentabilidad privada con eso. Y lo mismo con el modelo económico. Comentaba en el foro que vi unos datos de la Fundación Sol que decían que del axioma teórico de que a mayor crecimiento económico, productivo, mejor nivel de sueldo, mejores condiciones de vida, por tanto, y eso se venía prometiendo hace mucho tiempo, fue mentira. O sea, aquí lo único que se ha reproducido es el patrón de acumulación. Hay crecimiento económico, hay crecimiento productivo, pero la rentabilidad, las remuneraciones, los sueldos no crecen mucho, a menos que uno tenga un sindicato potente y logre avanzar en materia de sueldo. Pero la gran mayoría no tiene eso. También con el sistema político, se nos habló de vuelta a la democracia, de espacios de representación, de participación, y hoy día, después de lo que pasó con el 2011, nos damos cuenta que tenemos serios problemas con la calidad de nuestra democracia, de que ahí no se están representando los intereses de la gran mayoría, de que hay un duopolio que legisla a favor de otro tipo de intereses, que no son los nuestros. Entonces yo creo que es momento de no solamente ser un espectador al que mira y se da cuenta o constata cuál es la realidad, sino de que se atreve un poco más allá y de actuar. Por eso que también yo estoy acá, porque nosotros hablamos siempre lo mismo con los trabajadores, pero como que no cojaba el tema. Como que llamábamos a marcha y esperábamos que los trabajadores se sumaran. Cuando fue el 24 o el 25, claro, tuvimos la mayor convocatoria del año, pero también fue una cuestión que no se trabajó con coordinación real con los estudiantes. Fue una iniciativa de la CUT y nos fue algo convocado en conjunto. Nos sumamos. Entonces yo creo que falta mucho por hacer, falta mucho por atreverse, y espero que de este espacio pueda salir algo y así trabajándolo también a nivel nacional, a ver qué tanto podemos avanzar en conjunto en esa dirección. O sea, esta es nuestra agenda y nosotros vamos a seguir así como caballito de feria en esta agenda, y es como que los movimientos sociales no existieran. Entonces hay un problema grave de cómo se construye lo público, cómo se construye la ciudadanía, cómo se construyen las políticas públicas en función de los intereses de la gran mayoría. Y eso para nosotros hoy día es muy relevante, y es muy relevante que a partir de ese análisis y esa necesidad de generar una especie como de contrahegemonía a las formas de hacer política, se exprese en la movilización social, pero también se exprese en esta voluntad, en esta suma de voluntades que, por ejemplo, se están haciendo de construir comunidad.
construir barrios, de construir su población, de generar iniciativas culturales, de debate, de organización, de instalación de demandas, de cómo avanzar en esas demandas. En fondo, de cómo recuperar el tejido social que en Chile se había visto tan deteriorado producto de la dictadura y tantas décadas de adormecimiento. Y eso también nos habla de que hoy día la crisis, además de ser educacional y además de ser una crisis de la institucionalidad política, abarca otros temas que se puede expresar y abordar a nivel territorial y a nivel barrial. Nosotros, por ejemplo, los estudiantes no desconocemos de que hay graves problemas con nuestro modelo de desarrollo, con un modelo económico que ve todo como mercancía, que todo es posible de lucrar, o sea, que todos los derechos son más que nada como bienes de consumo, por los cuales no tienen que pagar y por los cuales otros se van enriqueciendo. Eso pasa con la educación, pero pasa también con la salud, pasa con nuestros recursos naturales, pasa con el sistema de pensiones. Hace poco, bueno, ahora recién, ¿verdad?, veníamos de la asamblea del sindicato ASMAR, y una de las tantas demandas fuertes de los trabajadores tiene que ver con la AFP, ¿ya?, que es un claro ejemplo de cómo se ha privatizado ciertas cosas que eran consideradas como derechos. Y no solamente se han quedado en manos privadas, sino que los privados lo han utilizado para generar rentabilidad, para acumular capital, ¿cierto?, para que se lo lleven a sus bolsillos a costa de los derechos de la gran mayoría, a costa del trabajo de la gran mayoría. Entonces eso realmente hoy día para nosotros es una situación que nos da abasto y que esperemos y que nos planteamos como necesidad hoy día abordarlo de manera más transversal, ya que los estudiantes no podemos desconocer otras problemáticas, no nos podemos centrar solamente en la lucha de la educación, que sin lugar a dudas es una lucha que tenemos que seguir dando porque no ha sido resuelta, una demanda legítima, justa y que tiene que beneficiar al conjunto de la población, porque el tema del derecho es universal, la exigencia del derecho a la educación. Pero también es necesario abordar otros temas. O sea, nosotros creemos que no vamos a avanzar en materia educacional si es que no hacemos otro tipo de transformación también política, social y económica en nuestro país. El tema de la desigualdad que existe en Chile tan fuerte no se va a resolver simplemente, por ejemplo, orgánico, tiene que ver con falencia en cuanto a... Recordar que el 11 de julio del año 71 el presidente Allende nacionalizó el cobre. Son conquistas que nuestro pueblo ha logrado y que nos permiten seguir viviendo como país. El pueblo es capaz de avanzar, nos van a reprimir, pero podemos seguir avanzando. Quiero felicitar a Camila por su ejemplo que le da la juventud chilena y nos da a nosotros. Ahora mi pregunta, ¿dónde va? Porque queremos preguntas. ¿Mañana qué? Se va Camila en un rato más. ¿Qué va a pasar con nosotros? Hay una reunión, ¿no es cierto? Hablaron de 2 reuniones. Lo importante es que los habitantes, los pobladores de acá participemos. El compañero Lobo, ¿no es cierto?, nos hablaba que se perdió un colegio y los vecinos de acá del sector no estuvieron presentes. Han nacido comunas, nació Hualpén, nació San Pedro, nació Cheguayante, que eran barrios de Concepción. Barrio Norte puede ser comuna, pero será comuna si los pobladores la hacen carne, estamos presentes. Yo soy funcionario de la Municipalidad de San Pedro, conozco los beneficios que trae para los habitantes de una comuna ser comuna. Así es que mi compañera Camila, compañeros que están adelante, a seguir trabajando, a seguir luchando junto al pueblo porque tenemos grandes transformaciones, grandes cosas que hacer. Eso es. Lo que pasa es que en 10 minutos más Camila debiera irse. Entonces, Lucho va a hacer lo cortito. Ya, yo me llamo Luis. Párese. Párese, compañero. Y mi pregunta es la siguiente. El año pasado, durante las movilizaciones, se habló mucho de que estamos cansados del dualismo político que existe hoy en día en Chile, ¿cierto? De la concertación y de la derecha. Hoy día yo tengo una cercanía con los dirigentes que están trabajando hoy día, que trajeron de la IRW, y he estado cercano al concepto que se ha hablado de un gobierno de un nuevo tipo, ¿cierto? ¿Tú estás consciente de eso? Y me gustaría saber cómo tú proyectas ese gobierno de un nuevo tipo. Si es sacando nuevos líderes, como tú a lo mejor, o haciendo alianzas
con los que ayer traicionaron al pueblo y que propiciaron un golpe de Estado, o que guardaron silencio cuando había que hablar. Eso. Mira, yo creo que, a ver, las transformaciones políticas y sociales que requiere y que demanda el país, y esto digo, a ver, básicamente aquí nadie va a inventar la rueda, o sea, hay cosas que se han planteado sobre la mesa y que le han planteado los mismos movimientos sociales, como la recuperación de derechos en salud, educación, el cambio en el sistema de pensiones, la renacionalización de los recursos naturales, el sistema binominal, etc. Todas esas demandas pueden tener asidero o pueden concretarse o pueden realmente llevarse a cabo en la medida que hayan correlaciones de fuerzas que propicien. O sea, esta cuestión no va a ser simplemente porque nosotros vayamos a exigirlo. Y nos dimos cuenta con las grandes marchas que tuvimos. Yo creo que lo que hay que generar es una gran alianza social y política. Y esto implica una suerte de sinergia, ¿cierto?, de común acuerdo, pero que se genera una suerte de sinergia entre los movimientos sociales, las organizaciones sociales y los sectores políticos, que genera una mayoría, ¿ya? Esta mayoría no implica, como muchos dicen, que los comunistas nos sumemos a la concertación, porque además la concertación, desde mi punto de vista como coalición propiamente tal, no existe, es una profunda crisis, sino que se supere la concertación y que esto se amplíe hacia la izquierda, que no sea, sino que sea una amplitud de fuerzas políticas y sociales con un programa común que se den a la tarea de implementarlo. Eso requiere también una disputa del poder, o sea, que este programa no sea simplemente acordado y que quede en el aire, sino que se implemente a través de disputas de espacios donde se toman decisiones. Por ahí me dicen, bueno, pero es que puede, independiente del candidato X, que exista en las próximas elecciones, puede tener un programa más representativo del mundo social y tener mucha voluntad política implementaria, pero a la hora de los que hubo, no pasa nada. Y claramente que existen esas desconfianzas hoy día, porque vendernos, ir así, vamos a cambiar el sistema binominal, etcétera, etcétera, y después, nada. Yo creo que ahí el rol que tienen que tener los movimientos sociales es vital, es fundamental. O sea, la presión, obviamente hay que generarla desde dentro de la institucionalidad y tratar de generar alianzas y mayoría dentro, pero el rol fundamental va a ser la presión que se genere de afuera del mundo social. O sea, que haya también una disposición de las fuerzas, y no solamente de los partidos como tradicionales, ya que se dicen de izquierda, se dicen demócratas, se dicen progresistas, sino que también de aquellos referentes que hoy día están, no sé, el maíz, el MAS, la izquierda cristiana, algún, no sé, revolución democrática, por ejemplo, este movimiento que generó Giorgio, otros referentes que salen del movimiento social y que son referentes políticos, pero que se pongan como un acuerdo de una vez por todas, porque hoy día estamos dando unos pelea por acá, otros dicen que no, porque esta es la vía, otros dicen no, esta es la vía socialismo, esta es la otra, y así nos avanza. Entonces lo que yo creo es que se tiene que construir y se tiene que trabajar desde las bases, desde el mundo social, apostar en una alianza social y política con un programa común que represente a grandes rasgos las demandas que se han levantado en territorio nacional y que se dé a la tarea de hacerlas valer. Que si aquí vamos a sacar candidatos que representen ese programa, bueno, hagamos valer que esos candidatos lo implementen. Y que no nos vayamos por la casa y voto y listo, y me sentí bien porque la democracia llegó hasta ahí. No. O sea, finalmente el rol del empoderamiento de los movimientos sociales porque es fundamental como mecanismo de decisión y de construcción de la democracia. Y eso yo creo que tiene que ir caracterizando finalmente eso del gobierno nuevo tipo. Que yo creo que ningún comunista puede asegurar que eso va a tener expresión en la próxima elección. Pero de que hay que avanzar en cambiar el carácter en el gobierno con un programa que en el fondo replantee el carácter del Estado, que replantee el carácter de nuestra democracia, que avance en cambios constitucionales y que nos permita ir garantizando soberanía política y económica en nuestro país. Ese es el objetivo finalmente de un gobierno nuevo tipo. Y cómo nosotros nos sentimos dueños de nuestros recursos naturales, que sentimos una economía que nos beneficia, ¿cierto? Nos sentimos soberanos en términos políticos porque somos partícipes de las decisiones políticas, porque contamos con una democracia más participativa, que somos soberanos en materia intelectual, con una educación que nos permita contar con profesionales y técnicos dispuestos al desarrollo, ¿cierto? Con herramientas que permitan lograr ese desarrollo integral que necesitamos para Chile, etc. Esas cosas creo yo que son fundamentales, pero se van a dar sí, o solo sí, hay una convergencia y no una divergencia que termine en que el mundo social caiga en un como narcisismo social, y que no nosotros
sin la clase política, sin los partidos políticos, sin la política, y después nos aislemos, nos retrotraigamos al fondo y los partidos se sienten como no tenemos nada que hacer. Y mejor nos dedicamos a legislar y gobernar para nosotros mismos porque ya en el fondo nos auto... No, espere, es que por el tiempo, estamos con la sí, es que me acordé del asunto del voto, que varios jóvenes me preguntaban. El voto que le hicieron públicamente. El Lolo que no quieren ir a votar. O sea, ya les llegó que tienen que ir a votar y todo. ¿Qué pasa con eso? ¿No van a votar o van a votar? Yo les he dicho que vayan a votar porque ellos tienen que, si quieren ser escuchados, tienen que votar porque es su derecho. Se lo ganaron. Pero dicen, ¿por qué vamos a votar si las personas que lo están poniendo acá al frente no lo representan? Ahí está Es que ahí está el tema, por ejemplo, acá, para la elección municipal, ¿por qué ustedes no llevan un candidato que lo represente? Ese es el tema, porque si obviamente sus compañeros no hay, yo no creo, mucha juventud no cree en el proceso electoral porque no se siente representado. ¿Cómo hacer que se sienta representado? Que lleven su mismo representante. Esa es la idea, que no le pongan cualquiera, sino que las mismas asambleas ciudadanas, los mismos... No, acá ya para los alcaldes hay dos, uno de la UDI y uno de la Democracia Cristiana. Y ya para terminar, la última pregunta corta que está Pulso en tu palma, ya tiene su propia voz.